Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Tributario 1, quien les saluda y le da la cordial bienvenida a este nuevo laxo académico 2026-1, su facilitador virtual, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los va a acompañar durante estas 12 semanas de clase. Hoy, martes 20 de enero del 2026, iniciamos nuestro primer encuentro síncrono dando cumplimiento a lo establecido en nuestro plan de evaluación que vamos a desarrollar durante este lapso académico. La agenda que vamos a trabajar en la noche de hoy es la bienvenida al laxo académico, que bueno, que ya lo hicimos. Vamos a hablar un poquito sobre el plan de evaluación. Vamos a hablar un poquito sobre ese cronograma de encuentro síncrono. Vamos a dar la introducción a la unidad curricular tributario 1 y vamos a dar unas recomendaciones finales que es importante para considerar y tener presente en estas semanas de clase. Bien, ustedes el día de ayer, muchos entraron a la plataforma, otros quizás no han podido entrar todavía. Ya ustedes cuentan con su plan de evaluación. Plan de evaluación que consta de 4 actividades sumativas de 25% cada una, el cual deben entregar en la semana 4, 6, 8 y 10. Es decir, en la semana 4, actividad sumativa 1. En la semana 6, actividad sumativa 2. En la semana 8, actividad sumativa 3. Y en la semana 10, la última actividad sumativa que debe corresponder a la número 4. Ahí están establecidas las fechas también y las horas, tanto la apertura como el cierre de esa actividad. Acompañado al plan de evaluación, también ustedes cuentan con el cronograma de encuentro síncrono, el cual en la semana 1, que es hoy, martes 20 de enero del 2026, estamos realizando la primera, ¿ok? Pero faltan 3 restantes. Las semanas en que se van a dar los encuentros síncronos es semana 1, la 2 en la semana 5, la 3 en la semana 7 y la última que corresponde a la cuarta en la semana 9. Entonces recordemos que es importante la participación de cada uno de ustedes, tanto en los encuentros síncronos como en subir sus tareas que van a ser evaluadas por su facilitador virtual o su tutor influencer. ¿Ok? Ahora bien, ustedes desde el primer día de clase cuentan con el plan de evaluación. ¿Eso qué les va a permitir? Les va a permitir que ustedes se planifiquen, se organicen, investiguen, desarrollen, armen, revisen y suban a la plataforma en las fechas que se establecen para que suban sus tareas. Es importante, estimados participantes, la responsabilidad de cada uno de ustedes y no desmayar, porque a veces entregamos la primera
quizás salimos regular, entregamos la segunda, quizás nos puede quedar la evaluación y ya hay estudiantes que descartan y dicen, no, ya yo no continúo. Y no, luchemos hasta el final. No dejemos, sea si nos caemos, vamos a pararnos y seguir adelante. Todo es el empeño y el esfuerzo que cada uno de ustedes logren durante su ejecución del laxo académico. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los núcleos temáticos. Tributario uno consta de tres núcleos temáticos. Tenemos el primero, aspectos relevantes de los tributos de las empresas. El 2, código orgánico tributario como un medio de control en una empresa. Y 3, aspectos relevantes de la declaración de renta en una empresa. Fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de tributario, automáticamente lo asociamos a impuestos y automáticamente nos viene a la mente CENIA. Dios mío, ese órgano que nos tiene frito, que nos tiene verde, que viene a la empresa y eso y pide y pide y pide y pide papeles y pide y pide y pide y pide, porque esas fiscalizaciones no se acaban. Y así es lo que estamos nosotros hoy en día viviendo. Pero también es importante que esas fiscalizaciones nos permiten a mejorar, nos permites a enderezarnos. Si de repente tenemos procesos que no se están llevando a cabo de manera adecuada. Entonces allí es importante conocer, es importante ensamblar, es importante pegarnos a la ley, pero también tener ese basamento en orden, porque a veces vemos que la mayoría de los incumplimientos es porque no hacemos caso a la ley y nos hacemos los locos. Y después, lastimosamente, el hacernos los locos nos toca el bolsillo, que es lo que a veces no nos gusta a nosotros. Entonces vamos a ir perfeccionando, mejorando procesos, pegándonos a la ley para cumplir adecuadamente cada uno de los requisitos que nos exigen. Acuérdense que cuando hablamos también de tributario, hablamos mucho de la parte legal y la parte de la transparencia y la parte soportada, porque todo debe estar soportado en la contabilidad. Si nosotros hacemos registros de ventas, de compra y no tenemos documentación, ni factura, ni nada, ahí estamos incumpliendo, primero con el control interno a nivel contable y segundo, estamos incumpliendo con la ley. Y ahí es donde vienen los delitos a la hora de fiscalizarnos. Es importante definir lo que es tributo, porque debemos tenerlo claro. Si estamos hablando de una materia que se llama tributario, es importante conocer qué son los tributos. Los tributos no es más que un conjunto de normas y principios jurídicos que se regulan o regulan el comportamiento de los contribuyentes y los fiscales en relación con los impuestos y otros gravámenes, y que establece las sanciones penales y administrativas para aquellos que incumplen con las obligaciones fiscales. Entonces, esto tenemos que tenerlo presente. Cuando hablamos de tributo, estamos en presencia de una normativa y principios jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos apegados a la ley. Es decir, hay regulaciones mediante leyes. Y aquí es importante también conocer que los tributos tienen una clasificación. Y esa clasificación no es más que en impuestos, tasas y contribuciones. Contribuciones especiales. Ahora decimos, ajá.
Primera vez que yo escucho eso, porque yo pensé que los impuestos eran tributos, pero yo no sabía que las tasas son tributos y que las contribuciones especiales son tributos. Pues sí, así lo establece el Código Orgánico Tributario, la clasificación de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Ahora vamos a ver el significado, la teoría, la definición de cada uno de ellos para poder entenderlo. Tenemos los impuestos. Los impuestos son tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Ejemplo, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre sucesiones, el impuesto de la ley de pensiones. Entonces, fíjense ustedes, cada uno de esos impuestos que van vinculados dentro de lo que son tributos. Ahora decimos las tasas. Lo tenemos arbitrios de derechos y de licencia. Su hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicio o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refiere, afecten o beneficien de modo particular al contribuyente. Cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los contribuyentes o no se presten o realicen por el sector privado. Fíjense ustedes que aquí tenemos las tasas y que las tasas ahorita es algo que también nos los exigen en los documentos. Que, ay, mira, hay que pagar esta tasa. Hay que comprar una estampilla para un documento, para una legalización, para introducir una carta. Esos son tributos también, pero denominados bajo la figura de tasa. Ahora vemos las contribuciones. Son los tributos debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sociales, derivados de la realización de obras o gastos públicos o de especies y actividades del Estado. Entonces, fíjense ustedes, en este caso como contribuciones, tenemos el seguro social, el régimen prestacional de empleo, tenemos también aquellos servicios que son prestados como CanTV, Cadafe, Hidrocentro. Ellos también prestan un servicio para uno y también son considerados tributos. Entonces, recordemos que la clasificación de los tributos están en impuestos, tasas y contribuciones o contribuciones especiales. Estimados participantes, ¿alguna pregunta, duda o inquietud hasta los momentos? No les dé pena preguntar si hay duda. Con gusto los aclaramos. También es importante recordarles que este encuentro síncrono en la noche de hoy está siendo grabado.
¿Con qué finalidad? Con la finalidad de enviarles por anuncios del facilitador el link para que todos los participantes tengan acceso y puedan visualizar el video. Recordando que a veces tenemos horarios diferentes por nuestras jornadas laborales o a veces simplemente tampoco nos podemos conectar porque de repente no hay electricidad. Entonces, eso a veces son factores interruptores. Por lo menos yo pongo el ejemplo. Hoy aquí en mi casa se fue la luz en la tarde, a la 1 de la tarde. Y bueno, bendito mi Dios que no lo quitaron en la noche para poder nosotros realizar nuestro primer encuentro síncrono. Entonces es una lotería porque no tenemos un cronograma que nos permita a nosotros planificarnos, sino que simplemente llegó la dosis de patria, se fue la luz y bueno, a esperar cuántas horas. A veces son 3 horas, a veces son 4 horas, a veces son más de 4 horas. Entonces, bueno, en diciembre yo creo que respetaron por el tema de las fiestas navideñas. Pero bueno, ya empezamos en enero con pequeñas dosis de patria. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, continuamos. ¿Qué será un sistema tributario? El sistema tributario en Venezuela se rige por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el deber de toda persona de contribuir a los gastos públicos. Este sistema clasifica los tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiales, que fue lo que vimos en la lámina anterior, y se fundamenta en principios constitucionales tributarios como la legalidad, progresividad, equidad, capacidad contributiva. Además, la potestad tributaria se distribuye en 3 niveles de gobierno, que es nacional, estatal y municipal. Los impuestos son prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado, como en este caso el impuesto al valor agregado, conocido como el IVA. Fíjense ustedes que es importante porque vemos que hay 3 niveles de gobierno: el nacional, el estatal y el municipal. Fíjense que ambos cumplen función de sujeto activo y como sujeto pasivo están cada uno de nosotros los contribuyentes, bien sea personas naturales o personas jurídicas. Y las personas jurídicas, bien sea en ordinarios o especiales. Esto es más que todo la clasificación que se le da a nivel de la administración tributaria conocida como CENIAP. Ahora vamos a hablar un poquito del que es Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario es un instrumento legal, ¿ok? Porque es una ley, o sea, es un código que establece los principios generales de la tributación en Venezuela. Su objetivo principal es regular las relaciones jurídicas derivadas de los tributos nacionales y establecer las normas que rigen la administración de estos tributos, así como los derechos y las obligaciones de los contribuyentes y la administración tributaria, representada principalmente por quién, por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, conocido como CENIA. ¿Ok? Entonces sabemos que todo lo que esté vinculado en materia de impuestos
está tipificado, está regulado en el Código Orgánico Tributario. Y allí está el procedimiento que se debe manejar y en el caso de cualquier incumplimiento, cuáles son los ilícitos, que eso lo vamos a ver en el núcleo temático 2 en nuestro próximo encuentro síncrono, donde vamos a hablar específicamente del COC, ¿ok? Que es el Código Orgánico Tributario. Tenemos que en Venezuela, y así lo reza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y también lo reza el Código Orgánico Tributario, que son los principios legales, constitucionales, tributarios que están establecidos en nuestro territorio venezolano. Estos principios son fundamentales para garantizar que el sistema tributario sea justo, sea equitativo, sea eficiente y son de obligatorio cumplimiento tanto para la administración pública como para los contribuyentes. Tenemos principio de legalidad. Está establecido en el artículo 317 de la Constitución y nos señala o nos reza o nos tipifica que no se puede exigir el pago de un tributo si no está previamente en una ley, que sea formal y que esté aprobada. Solo la ley puede crear, modificar o suprimir tributos, evitando la arbitrariedad. ¿Ok? Entonces, sabemos que cuando hablemos del principio de la legalidad, lo tenemos en el artículo 317. Principio de igualdad y no confiscatoriedad. Artículo 316. Dice que debe ser aplicado de manera proporcional y justa, respetando la capacidad económica del contribuyente. Además, se prohíbe que las cargas tributarias tengan efecto confiscatorio. Tenemos principio de capacidad contributiva. Este principio establece que cada ciudadano debe contribuir al sostenimiento del gasto público en función de su capacidad económica, asegurando una distribución equitativa de la carga tributaria. Principio de generalidad y equidad. El sistema tributario debe aplicarse a todas las personas y sectores de la economía, sin discriminación, garantizando la equidad en el pago de impuestos. Principio de progresividad. Los tributos deben adaptarse a la capacidad económica de los ciudadanos de manera que quienes tienen mayor ingreso paguen proporcional más impuestos. Aquí es lo que nosotros hablamos de la progresividad. O sea, si yo vendo más y tengo menos gasto, eso me va a permitir a mí a apoyar más al Estado pagando más impuestos. Y eso es en función a la progresividad de mi actividad económica y crecimiento que se ve a nivel de las declaraciones que yo hago, bien sea quincenal o mensual. Y el principio de eficiencia y transparencia, donde debe garantizar que la recaudación de impuestos
se realice de forma eficiente, transparente y sin excesivos costos administrativos. Tenemos, ¿qué es la unidad tributaria? Es una medida que permite actualizar a la realidad inflacionaria los montos de los valores que se encuentran en las diferentes leyes. El propósito de la unidad tributaria: simplificar cálculos fiscales, proteger al contribuyente, la estabilidad fiscal, que es importante. Dice también que la unidad tributaria se utiliza como base para impuestos, multas y sanciones, tarifas administrativas, cálculo de beneficios laborales. Tenemos el ajuste de la unidad tributaria. El valor de la unidad tributaria es ajustado periódicamente. ¿Por quién? Por el CENIA, considerando la inflación y otros factores económicos. Este ajuste es publicado oficialmente y entra en vigor en las fechas estipuladas según lo establezca la Gaceta Oficial. Y bueno, la importancia de la unidad tributaria es facilita la recaudación fiscal, hay adaptabilidad económica y hay una claridad jurídica. Bien, estimados participantes, ya para finalizar, les voy a dar una serie de recomendaciones que son importantes considerar y tener presente. La primera, tenemos factores interruptores en nuestro país, ¿verdad? Todavía tenemos los cortes de electricidad. Y también tenemos a veces los sistemas de internet lentos, a veces se caen, a veces están inestables. Y ustedes dirán, bueno, profe, ¿qué tiene que ver eso con nuestra clase? Sí, bastante. Que esto nos debe llamar a la reflexión de que si nosotros ya tenemos nuestro plan de evaluación, simplemente tenemos que mano a la obra. Vamos a organizarnos, vamos a realizar nuestras actividades, vamos a analizarla, vamos a ensamblarla y vamos a revisar muy bien los archivos que subimos. ¿Por qué? Porque a veces del apuro y como típico venezolano dejamos todo para el final, corriendo subimos un archivo que no es. Y entonces, ay Dios mío, era de costo y metí matemática financiera, o era de auditoría y mandé el de costo. Entonces eso está pasando mucho, pero eso es culpa de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes deben revisar muy bien los archivos que suben de las materias. Otra cosa, analicen, revisen, investiguen, sobre todo lean bien lo que se pide, porque a veces suben archivos y dan respuestas que no tienen nada que ver a lo que uno está pidiendo. Entonces, para eso ustedes tienen su plan de evaluación y tienen el detalle en cada una de las tareas. Analicen bien lo que se pide y ya. ¿Ok? Yo estoy completamente a la orden. Cualquier duda, pregunta o inquietud deben hacerla por el foro de dudas, recordando que la mensajería privada no es aceptada para hacer preguntas. Y eso siempre lo digo y lo recalco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de repente la duda que tenga usted puede ser la duda que tenga otros compañeros. Entonces allí es importante hacer las preguntas por el foro de dudas. Y bueno, ya para finalizar, los dejo con este pensamiento, donde dice, el conocimiento es poder, la información es libertad, la educación es la premisa del progreso en cada sociedad y en cada familia. Este es de Kofi Annan. Y bueno, de verdad que para mí es un verdadero placer acompañarlos en este lapso académico 2026-1, en estas 12 semanas de clase, tratando de sacar provecho para enriquecer y fortalecer ese conocimiento en materia tributaria. Una materia bastante interesante, bastante bonita,
de bastante cuidado y sobre todo de mucha regulación porque es muy controlada por leyes. Y bueno, lo importante es ser siempre firme. Entonces, bueno, que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia y bueno, Dios me los bendiga y seguimos en línea desde la virtualidad.